Esta Jefes de planta de conferencia concreto. comenzará a grabarse. Hoy nos acompaña el ingeniero Hernán Pimentel con más de 25 años de experiencia en la industria y nos va a comentar cómo hacer una planta de concreto rentable y sostenible. Les damos muchas gracias a nuestros patrocinadores Alión y Domat que han hecho posible esta conferencia. Asimismo, les comparto nuestra declaración sobre prácticas no restrictivas de la competencia, en donde pues, en las reuniones está prohibido discutir acuerdos de precios de producción e intercambiar información comercial para restringir la competencia. En este momento le va a pasar el control a nuestro conferencista, el ingeniero Hernán Pimentel, para que empiece su presentación. Hernán, no te estamos escuchando en este momento. Bueno, qué pena que tenía el audio, no me había dado cuenta. Sí, Listo, ahora sí te escuchamos. Comentaba que vamos a intentar hablar sobre plantas rentables y sostenibles y empiezo con esta primera diapositiva, ¿no? Yo pienso que nos da una gran reflexión sobre el tema y decía nuestro amigo Peter Drucker que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, y eso va muy ligado con el tema, pienso yo, porque bueno, la mejor manera de tener una planta rentable y sostenible es creándola, o sea, no va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, debe ser un trabajo sistemático y estructurado que nos lleve a ese objetivo, ¿no? A esa meta que todos queremos. Entonces, por eso la reflexión, o sea, tenemos que, eh, para crear ese futuro, para crear esa planta rentable, pues eh, hay que, hay que trabajar de una manera ordenada. No sé por qué se me está quedando la pantalla. Bueno, ahora sí. Ok, aquí vienen dos preguntas que para mí son fundamentales también. Entonces, cuando tenemos una planta de concreto, tenemos que hacernos estas reflexiones, estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿hacemos evaluaciones sistemáticas de nuestras operaciones? ¿Tenemos alguien que nos apoye y que haga esas evaluaciones sistemáticas de las operaciones? Que nos permitan mirarnos, que nos permitan diagnosticarnos, autoevaluarnos, de tal manera que podamos ver las oportunidades de mejora. Entonces, esa es una primera gran pregunta que tenemos que hacernos. Y la otra gran pregunta es, ¿tenemos un modelo para evaluar nuestras operaciones? Ahí se me fue es un modelo, o sea, tenemos una metodología, un modelo que nos permite evaluar nuestras operaciones. Entonces, muchas veces lo que me ha dicho la vida es que eh, ninguna de las dos cosas hacemos, ¿no? O sea, queremos tener una planta rentable y sostenible, pero no hacemos no nos hacemos estas reflexiones y estas preguntas. Y hoy en día muchas de las plantas, pues no es que pierdan plata, ¿no? Pues todos los que tienen plantas de concreto y que están asistiendo hoy a esta reunión, a esta charla, me imagino que tienen su negocio
prosperan y ganan plata, pero la reflexión es cuánta plata dejamos en la mesa, o sea, cuánta plata dejamos por no hacer ese tipo de cosas, por no tener evaluaciones de nuestras plantas, de nuestras operaciones y por no tener un modelo que nos permite evaluarnos. Entonces, estamos dejando plata en la mesa, estamos dejando rentabilidad por no hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de modelo, pues yo me voy a permitir aquí mostrar algo que hemos venido trabajando hace mucho rato, ¿verdad? Y que tiene que ver cómo lo veo yo, ¿no? O sea, obviamente cada uno de ustedes tiene su visión, la forma de ver una planta de concreto. Yo la veo así, o sea, como un primer módulo que es el gerenciamiento de las operaciones. O sea, estamos gerenciando nuestras operaciones de verdad, o sea, estamos haciendo un verdadero gerenciamiento de nuestras operaciones. Estamos haciendo planeación y diseño de las infraestructuras de nuestras operaciones. Ya. Estamos pensando en todas esas cositas. Más adelante les voy a mostrar, les voy a abrir un poquito más esto, ¿no? Pero tenemos esto, tenemos planeación y diseño, la infraestructura de nuestras operaciones. Tenemos optimización de los procesos operacionales, ¿verdad? Tenemos algo que nos diga, bueno, ¿cómo optimizamos los procesos operacionales de nuestras plantas de concreto? Como son la parte de producción, la parte de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas debemos tenerlas nosotros presentes. El otro es la gestión de la calidad y optimización. Estamos gestionando la calidad y estamos optimizando la calidad de nuestros productos. Entonces, este tipo de cosas, a veces cuando me ha tocado ir a hacer consultoría en muchas plantas, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, me encuentro que nos falta este tipo de cosas. Y un tema supremamente importante, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ahora con el COVID, pues peor, ¿no? Ahora sí nos toca hacer una gestión y seguridad. Pero bueno, es más del COVID, o sea, no solamente lavando las manos, es a veces pensamos que la invertir, ojo, fíjese que hablo de invertir, no hablo de un gasto, de un gasto como tal, de invertir en seguridad, ¿verdad? O invertir en la gestión del talento humano, son unos costos, ¿no? O sea, no, eso son inversiones que seguramente van a ayudarnos a ser más rentables y sostenibles en el transcurso del tiempo de nuestras operaciones. Entonces, mirándolo bajo esa óptica, pues la reflexión es, ¿estamos haciendo todo esto? O sea, estamos trabajando en estas directrices para lograr que nuestras plantas sean rentables y sostenibles. Entonces, esa es una gran reflexión que cada uno de los que asisten a esta charla, pues debemos hacernos, ¿no? O sea, y debemos pronto cuestionarnos nosotros mismos si realmente lo estamos haciendo o no. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Sin embargo, vamos a tratar e intentar mirar un poquito más sobre estas 6 cositas. ¿Qué es un gerenciamiento? O sea, conocemos cómo evaluar y gerenciar todas estas cosas. Cuando hablamos de gerenciamiento de operaciones, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí estaríamos hablando de el gerenciamiento de la planta como tal, de la planta como tal, que, que tiene que ver con indicadores, que tiene que ver con todo el tema de comunicación de las metas, con los objetivos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema de gestión comercial y ventas, ¿verdad? Entonces ahí entramos a mirar, bueno, estamos haciendo realmente en nuestra operación una gestión comercial adecuada. Estamos haciendo reuniones con los clientes antes de comenzar los despachos para mirar qué es lo que realmente necesita el cliente. Estamos investigando realmente sus necesidades, etcétera, etcétera. Estamos haciendo todo el tema de asistencia técnica y relaciones con el cliente, o sea, eso lo tenemos bien medido, lo estamos evaluando de una manera permanente para ver cómo nos va en eso.
Con respecto al tema de planeación y diseño de la infraestructura, entonces, bueno, ahí hablamos de permisos, de licencias. Ojo, hay una licencia que muchos, por ejemplo, en Colombia, no sé cómo será en los otros países, porque por ahí vi a compañeros de Panamá, a Lucio que se pegó a la reunión. Eh, no sé cómo, o sea, en Panamá, por ejemplo, al menos en Colombia, todas las plantas que tengan menos de 10.000 metros cúbicos, si no me equivoco, no tienen que pedir, eh, digamos, no tienen que hacer licencias ambientales, ¿no? Se les da, se les dan permisos para operar. Pero hay una licencia ahí que es muy fundamental, que es la licencia social, ¿no? O sea, esa que nos dan los vecinos, que muchas veces se nos olvida y terminamos con problemas porque cuando hacemos la planeación y diseño de la infraestructura, no pensamos en la licencia social, o sea, que es fundamental para poder operar. El otro punto es el layout de la planta, o sea, cuando hacemos plantas, desafortunadamente, pues yo no sé, o sea, yo diría que yo he tenido la oportunidad de visitar en mis 20 y pico años de estar en este negocio, de visitar, no sé, póngale 300 plantas de concreto a nivel nacional e internacional. Y uno, yo diría que si uno se encuentra esas 300 plantas, 20 o 30 plantas con un layout correcto, que realmente optimice la operación y que haga más rentable la operación, son muy pocas. O sea, realmente ahí también fallamos. O sea, no, cuando hacemos el layout de la planta, no pensamos en la eficiencia y optimización de los procesos y terminamos dejando plata en la mesa porque nuestro layout no da respuesta a las necesidades operativas muchas veces y dejamos mucha plata en la mesa desde el mismo momento en que creamos el layout de la planta. El otro tema es el diseño de la planta y selección de equipo, ¿verdad? Que también tenemos, o sea, tenemos que pensar un poquito en eso. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar con un proveedor español, no digo el nombre, de plantas, y vino a Colombia y me preguntó, venga, yo necesito que usted me asesore sobre esto, pero me preguntó, ¿y cuál es la visión de usted sobre la planta? ¿Cuál debería ser la planta que uno debería tener, no? Entonces yo siempre he dicho, lo he pensado y lo sigo pensando, que, hombre, las plantas uno debería tener, por ejemplo, cuando uno diseña una planta, planta fija, ¿no? Planta fija para operar en un mercado, debería pensar en mínimo 3 compartimientos, por ejemplo, de tolpa, ¿no? De tal manera que yo pueda trabajar 2 agregados, una arena, ojalá pudiera tener más de 3 compartimientos, porque finalmente eso va a generar rentabilidad. Puede que me cueste la planta inicialmente un poco más, ¿verdad? Que me cueste, póngale usted 40, 50 millones, porque ese ejercicio lo hicimos con un cliente también hace poco. Le costó 40 o 50 millones de pesos más, algunas cositas adicionales que le pedimos. Él inicialmente iba a comprar una planta de 2 compartimientos, lo logramos cambiar a 3 compartimientos y con otras cositas adicionales que debe tener una planta si queremos ser más rentables. Entonces, fíjese, el diseño de la planta y la selección de los equipos es fundamental. O sea, y eso es una cosa que a veces se nos olvida mucho y terminamos dejando rentabilidad en la mesa de nuestras operaciones. Requerimiento de facilidades de planeación. Bueno, todo el tema de lo que no solamente es la planta, ¿no? Sino que, bueno, qué facilidades y requiero yo en mi planta, como son los laboratorios, la zona de lavado, etcétera, 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 que me ayuden a que esa planta sea más rentable. O sea, a veces, cuando lleguemos al tema de gestión de la calidad y optimización, nos damos cuenta que, pues, hombre, también por no hacer cositas, facilidades en las instalaciones, terminamos dejando mucha plata en la mesa. Y el tema medioambiental, ¿no? El tema medioambiental que, como lo dije inicialmente, eh, pues termina siendo un tema que nos olvidamos mucho, ¿verdad? Y terminamos cerrados y terminamos con problemas con la comunidad por no pensar en el tema medioambiental, que muchas veces lo vemos como mucho, la mayoría de las veces la vemos como un tema
gastos, no como una inversión. En el tema de optimización de los procesos y operacionales, pues ahí tenemos todo el control del proceso y optimización de ese control de proceso. Eso tiene que ver con cómo hago el concreto, cómo lo dosifico, ¿verdad? O sea, a veces también, por no invertir en un software, voy a decir algo yo ahora mismo que me acuerdo, pues meterle a un software 15, 20 o 25 millones, depende la calidad del software, pues dejamos plata en la mesa porque dejamos operaciones manuales donde dependemos del operador y entonces las sobredosificaciones son mayores, terminamos gastando más materia prima y además con el agravante que no controlamos el proceso, ¿no? Que podemos tener un mayor riesgo de reclamos y de problemas de calidad porque no tenemos un proceso debidamente controlado. Entonces, fíjense que todo este tipo de cosas terminan siendo un factores positivos si lo hacemos bien para que las plantas sean rentables, ¿no? Y sean sostenibles. El tema de gestión de mantenimiento, por ejemplo, también. O sea, yo desafortunadamente me he encontrado con experiencias que he llegado a planta y le pregunto, oiga, pero vea, ahí está sonando ese rodillo, esa balinera. Ya se va a dañar, se dañó la balinera. Y entonces la respuesta de mis clientes, no, ingeniero, vamos a dejarla que se rompa. Entonces, yo digo, bueno, dejarla que se rompa no será más costoso. Claro que sí, porque al romperse una balinera, voy a decir un ejemplo muy sencillo, de un tambor de una banda, del primario, del, 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 del tambor de adelante, la parte superior, al romperse la balinera, me daña la chumacera, me daña el eje del tambor y entonces me para. Entonces, fíjense, termino gastando más plata en todo ese tipo de cosas y además con el agravante que termino no atendiendo al cliente. ¿Cuánto cuesta no atender al cliente? Porque la planta se me paró por no haber hecho un cambio de una balinera o un rodillo que costaba, no sé, voy a poner un ejemplo, 100,000 pesos. Entonces, esa gestión del mantenimiento es lo que yo digo. O sea, a veces dejamos mucho dinero en nuestras operaciones y dejamos de ganar. Pues yo seguramente me atrevo a decir que todos los que tienen plantas y que están en esta charla dirán, pues yo gano plata, ¿no? Sí, pero está dejando de ganar plata por no mirar el tema de gestión de mantenimiento y todas estas cositas que, que estamos hablando. Entonces, tenemos que trabajar la gestión de mantenimiento. Y cuando hablamos de gestión de distribución, ahí también dejamos mucha plata, ¿no? O sea, ahí hoy en día este es un negocio, el negocio del concreto es un negocio de distribución, ¿verdad? Donde donde tenemos que trabajar para cada vez prestarle un mejor servicio a nuestro cliente y poder entregar un producto de una manera muy eficiente y con un excelente servicio. Y ahí se nos olvida también muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, pero vas a plantas donde tú preguntas, bueno, ¿y cuál es el ciclo de viaje promedio de tus clientes? ¿Cuántos viajes hace tu camión? ¿Cuál es el factor de llenado de tu camión? O sea, toda esa gestión que va muy interrelacionada con la gestión comercial y venta. Todas esas cosas se nos olvidan y no llevamos unos indicadores y no medimos todas esas cosas. Por lo tanto, no evaluamos todas esas cosas y por lo tanto terminamos dejando mucha plata en la mesa en el momento de obtener los resultados. Con respecto a la gestión de la calidad y optimización, bueno, aquí también podríamos quedarnos mucho rato hablando sobre el tema, pero bueno, yo diría que en la gestión de materia prima, o sea, la gestión de materia prima, yo qué es lo que veo, o sea, que desafortunadamente la mayoría no hace ensayo, o sea, no hace ensayo de lo que recibe, cree que es un gasto, no lo ve como una inversión, no lo ve como una forma de verdad de buscar optimizaciones. Y entonces uno va a una planta de concreto y pregunta, bueno, ¿y cuál es la densidad? ¿Y cuál es la absorción? ¿Y cuál es qué, la dureza de este material? ¿Cuál es el desgaste? Etcétera, etcétera. Y nadie sabe, ¿no? O sea,
nunca hace un análisis, ¿no? de la materia prima. Eh, y yo pienso que si miramos hacia el agua, peor, la materia prima que es el agua, por ejemplo. Cuando tú le preguntas a alguien, tú estás haciendo ensayos del agua con la que está produciendo el concreto para ver si esa agua eh, no es la mejor o sí, o en fin, cómo se comporta el agua con tu cemento, etcétera, etcétera. Pero eso para la gente, muchas personas no hace clic, ¿no? O sea, dice, bueno, este tipo es loco, ¿no? Este tipo, ¿qué me va a hablar? Si el agua es agua. No, no. Incluso, miren, no sé si aquí hablan mexicanos. Yo una vez estuve leyendo, en esta charla habrá algunos mexicanos, espero que sí. Eh, yo estuve leyendo, hay un estudio en México donde incluso el agua potable, hicieron un estudio del agua potable de diferentes zonas porque ya se toma de diferentes tanques y, y había diferencia en esas aguas potables que de alguna manera incidían en algunas características de los concretos que se estaban produciendo. Entonces, fíjense, tenemos que hacer una buena gestión de la materia prima. Tenemos que comprar, o sea, comprar agregados, ¿verdad? Pues yo diría que no necesariamente ir a buscar el mejor agregado. Yo, por ejemplo, en la charla que hice, selección de agregados, yo digo, el agregado, el mejor agregado para, para tener mayor rentabilidad no es el que tenga el desgaste de 10 y que tenga absorción cero. No, no. Puede ser otro de unas características diferentes y no tan buenas como otro, pero aquí lo importante es buscar, o sea, costo-beneficio, buscar cuál es el agregado que tengo cerca que me dé a mí el menor costo en la mezcla. O sea, esto es, por ejemplo, a veces también pensamos que el cemento, el mejor cemento es el más barato. No, no necesariamente, no. El mejor cemento es el que mejor resistencia me dé y el que al final consuma menos en mi mezcla de concreto y por lo tanto yo pueda ahorrarme unos pesos. Entonces, todo eso es la gestión de materia prima, pero realmente muchas veces no lo hacemos de una manera adecuada y lo que nos ocasiona perder rentabilidad, dejar plata en la mesa por no invertir en hacer pruebas de laboratorio, en hacer ensayos y otras cosas que son necesarias. Con respecto al diseño, la mezcla y optimización, bueno, tiene que ver mucho con los agregados, ¿no? Eh, pues obviamente yo tengo que, yo tengo que tener un control de mis diseños, tengo que permanentemente estar optimizándolos. Yo debo tener a alguien en la organización que se preocupe por esto, ¿no? Alguien en la organización que esté pendiente mes a mes, mirar el comportamiento de las mezclas más vendidas y mirar qué puedo optimizar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para optimizar mi mezcla y mejorar los productos que tengo en su comportamiento o en su desempeño? Desafortunadamente, también cuando uno hace estas evaluaciones en las operaciones, pues no, o sea, muy poco, solamente nos preocupamos en el momento que un cliente nos pide la mezcla y ya, o cuando tenemos un chicharrón, que llamo yo, ¿no? Cuando tenemos un problema, de ahí sí comenzamos a mirar y le metemos la persona para que esté haciéndole un seguimiento y esté evaluando de una manera sistemática todo el tema de las mezclas de concreto. En el tema de control de calidad y mantenimiento, bueno, ahí también, pues muchas veces no evaluamos lo que hacemos, contratamos personas que no son competentes y eso no es el pecado, ¿no? El pecado que no sea competente, pues yo diría que el pecado es que no la preparemos para y no la llevemos a ser competente. Tenemos que poner en los laboratorios, o sea, si tenemos gente nueva que está aprendiendo, darle capacitación, en fin, darle feedback, darle retroalimentación para que estas personas realmente nos apoyen en el control de calidad y de esta manera, porque no se olviden, el control de calidad y el mantenimiento de ese control de calidad, ¿verdad? Es fundamental para poder tener unas estadísticas adecuadas de nuestras mezclas de concreto, que son las que nos van a permitir poder ver si es prudente optimizar o no. Entonces,
pero a eso no le dedicamos tiempo, ¿no? O sea, el día a día nos come y no trabajamos en este tipo de cosas, no evaluamos cómo estamos haciendo nuestro control de calidad. El tema del laboratorio y pruebas, bueno, a veces también, bueno, hay unos que pues, son las excepciones, pero hay unos que pues, compran a veces también, yo diría que tampoco es llevar al exceso, ¿no? Hay cosas que uno tiene que saber cuál es mi core de negocio, o sea, o sea, no estar haciendo, eh, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, el desgaste en laboratorio, hombre, si un desgaste uno lo hace en una planta de concreto, póngale usted teniendo un buen plan de calidad cada 6 meses. Entonces, ¿para qué yo compro una máquina de desgaste que me cuesta, no sé, 8, 9 millones, 10 millones de pesos para hacer dos ensayos semestrales? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, tenemos que ser en esto, tenemos que tener laboratorios y hacer las pruebas adecuadas de acuerdo a las necesidades de mi compañía, ¿no? Hay que también saber qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que voy a tercerizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo tercerizar y qué me va a ayudar a la rentabilidad, ¿no? Porque, vuelvo y repito, porque lo he visto, ¿no? Lo he visto. Voy al cliente, venga acá, y la máquina de desgaste, ¿cuántas ensayos ha hecho? No, he hecho uno. ¿Hace cuánto lo tienes? 2 años. ¿Y cuánto te costó? Me costó 10 millones. Entonces, le costó 10 millones de pesos un ensayo de desgaste, ¿no? Y un ensayo de desgaste en el mercado, no sé, puede costar 100 y pico mil pesos. O sea, perdí 9.900.000 pesos en eso, ¿sí me entiendes? Entonces, fíjense, tenemos que evaluar todas esas cosas, qué realmente es lo necesario y qué es lo que debo yo hacer y qué es lo que yo debo tercerizar para hacer más rentable mi compañía. ¿Ok? En el tema de innovación e investigación de productos, pues ahí viene todo el tema. O sea, también a veces cuando todo lo queremos hacer a la carrera, no evaluamos qué es lo que el mercado está pidiendo, no nos anticipamos. Y cuando alguien nos pide un producto nuevo que yo no tengo en mi portafolio de venta, entonces salgo corriendo y entonces me cuesta más porque tenerlo más rápido me cuesta más porque, bueno, voy a, me toca seguramente contratar a alguien que me ayude. Esa persona, como quiere que se lo haga rápido, bueno, me va a cobrar más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todas esas cosas, la gestión de todas esas cosas van generando ineficiencias en las operaciones y van haciendo que dejemos plata en la mesa y que no seamos lo rentable que queremos ser. Entonces, fíjense que tenemos que trabajar en todas esas cositas. Bueno, y esos son ejemplos, ¿no? Ejemplos muy puntuales, los que yo estoy poniendo hoy en la charla, pero que suceden. Desafortunadamente, les voy a ser sincero, es el día a día de las operaciones que yo conozco, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También, por ejemplo, creemos que hacer una escalera para poder vigilar la báscula de cemento y para poder hacerle mantenimiento a la báscula de cemento y estar chequeándola periódicamente es un gasto, ¿no? Cuando, cuando es lo contrario. Si yo no tengo un buen control de mi báscula de cemento y de la funda y todas esas cosas, yo no las puedo estar revisando y haciéndole mantenimiento adecuadamente. Se me puede ir en una quincena 15, 20, 30 toneladas de cemento, ¿no? ¿Y cuánto cuestan 30 toneladas de cemento? 10 millones de pesos. Y resulta que la escalera me cuesta 10 millones. Entonces cuando uno se pregunta, oiga, ¿y por qué no tomé la decisión de hacer unas escaleras seguras para que mi personal pueda hacer la inspección y mantenimiento de esos puntos claves dentro de mi planta de una manera segura que me permita asegurar que esa báscula va a trabajar correctamente y no voy a tener nunca una pérdida de inventario de cemento por no hacer un mantenimiento adecuado de mi báscula? Entonces, fíjense que también, o sea, porque es que nosotros pensamos que la seguridad y salud en el trabajo es un gasto. No, hay que mirarlo como una inversión, o sea, hay que mirarlo como una inversión. O sea, cuando una persona puede hacer su trabajo más rápido de mantenimiento porque tiene estructuras adecuadas para hacer su mantenimiento, pues esa plata es ahorro, ¿no? Porque esas personas van a poder hacer un mantenimiento adecuado
rápido, eficiente y permanente y sistemático de nuestras operaciones, de nuestros equipos, que nos pueden librar de gastos que, como les mencioné, por ejemplo, en el cemento, por no hacer un mantenimiento adecuado de nuestras básculas y nuestras fundas en la operación. Y el tema que para mí hoy toma mucha relevancia es la gestión del talento humano. Hoy realmente no nos tomamos el trabajo de hacer una buena misión, una buena selección de personal. O sea, no compensamos, o sea, no tenemos una buena política de cómo compenso, ¿verdad? Y direcciono el buen desempeño de la gente, ¿verdad? Cómo establezco un plan de desarrollo, retención y monitoreo del personal. O sea, se nos olvida eso. Y miren, error craso, porque hoy el éxito de la compañía está en la gente, está en la gente. Tenemos que pensar en la gente. Tenemos, sin el egoísmo de que miércoles, si yo lo preparo, se me va para otro lado. Oiga, no sigamos pensando así. Pensemos más bien que tenemos que tener gente competente que mientras que esté con nosotros y tengamos una buena política de retención, nos va a generar rentabilidad. Y para eso, pues tenemos que trabajar, eso lo tenemos que trabajar. Pero desafortunadamente, eso no es lo que uno ve en la industria, ¿no? O sea, vemos que no pensamos en la gente. Muchas veces, no estoy generalizando, pero en términos generales, no pensamos en la gente. Ok, entonces fíjense todas estas cosas. Finalmente, miren, para tener una planta rentable y sostenible, ¿sí? O sea, o una planta rentable y sostenible es un sistema que lo componen todas esas cositas que yo les acabo de decir a ustedes. O sea, que lo compone la gestión de materia prima, el control del proceso, el medio ambiente, la seguridad, es un sistema. ¿Y el reto dónde está? ¿El reto dónde lo tenemos? En esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo logramos que este conjunto de elementos encajen y funcionen como un todo? Ese es el gran reto que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo lograr eso, no? O sea, ¿cómo lograr que funcionemos, que interrelacionemos todos estos elementos para que funcionemos como un todo? Entonces, bueno, ahí entonces nacen los planes de mejoramiento, ¿no? O sea, las acciones. Por eso tenemos que trabajar planes de mejoramiento, acciones que nos permitan hacer que esto funcione como un todo. O sea, si no logramos eso, pues estamos dejando mucha plata en la mesa. Tenemos el objetivo y el reto es lograr a través de acciones y planes de mejoramiento que todos esos elementos se interrelacionen y trabajen como un conjunto para lograr la rentabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones. Y bueno, o sea, seguramente eso no, o sea, hoy por ejemplo, no conocemos cómo inciden en el EBITDA y utilidades de la compañía todos estos planes de mejoramiento, ¿no? O sea, por eso aquí hay un ejemplo de ejemplo de cosas que yo he hecho reales, ¿verdad? Cuando voy a una operación y me han contratado para evaluar, entonces yo digo, bueno, eh, el tema de presupuesto, indicadores del negocio, ¿cómo? O sea, si yo adelante lo vamos a ver un poquito más claro ahí algunos indicadores, pero si yo llevo indicadores del negocio, ¿cuánto beneficios económicos me podría llevar a mí esa gestión de indicadores de los negocios? Si yo, si yo logro tener una metodología para mirar la necesidad de entrenamiento, promoción, retención y plan de sucesión de mi gente, ¿cuánto eso me va a beneficiar hoy económicamente en la rentabilidad de la organización? Entonces, ¿y cuánto va a ayudarme a incrementar mi EBITDA y mis utilidades? Señores, miren, yo creo que por ahí también vi a mi amigo Mauricio Echeverry, lo vi por ahí que se pegó. Con Mauricio no me dejará mentir, hicimos un plan de trabajo en unas operaciones que tuvimos en Centroamérica y todo esto lo aplicamos con Mauricio allá en esa época y realmente pasamos
logramos tener rentabilidades y EBITDA para estos negocios hasta de 14, 15%. O sea, una cosa súper buena para un negocio concreto. Incluso llegamos hasta 18 en algunos meses. Entonces, pero todo trabajando a través de todo un modelo, ¿verdad?, que nos permita llevar y estructurar el tema para poder interrelacionar todos estos elementos que nos lleven al éxito y nos lleven a ser más rentables. Obviamente, los objetivos y los objetivos de los planes de mejoramiento deben tener como estas directrices, ¿no? Primero, mejorar el desempeño financiero y operacional de la planta, ¿no?, de acuerdo con un buen control de indicadores y presupuesto. Miren, ya que tocamos presupuesto, por ejemplo, usted va a muchas operaciones hoy y usted le pregunta, bueno, ¿cuál fue el presupuesto que usted hizo de su operación el año pasado para empezar el año 2020? Y no sabemos. O sea, no hacemos un presupuesto, por ejemplo. No estructuramos presupuestalmente a la empresa para poder medir mes a mes cómo vamos, si vamos cumpliendo las metas o no. Por ejemplo, no identificamos el potencial de mejora en cada proceso, ¿verdad? Los planes de mejoramiento deben ir dirigidos a eso, identificar el potencial de mejora en cada proceso para optimizar la operación. No trabajamos en incrementar las competencias dentro de la organización, o sea, los planes de mejoramiento deben ir dirigidos a incrementar las competencias dentro de la organización, desde el operador de planta, desde el que barre la planta. Tenemos que trabajar en eso. Esos planes de mejoramiento deben estar enfocados en eso. Estructurar un plan de capacitación y formación técnica de nuestra gente. Compartir estándares y herramientas, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Hacernos benchmarking con los demás. ¿Qué está haciendo el otro bien? ¿Qué está haciendo el otro mejor que yo? Para yo poder implementarlo y de pronto hasta mejorarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta en los planes de mejoramiento. Y una cosa fundamental es que hay que establecer planes de acción a corto, mediano y largo plazo para competir en el mercado con altos estándares para generar tranquilidad y confianza a los clientes. Señores, si logramos eso, vamos a tener mejores rentabilidades y vamos a hacer plantas más sostenibles también. Entonces, tenemos que trabajar en este tipo de cosas. Y bueno, ahí les dejo otras reflexiones que yo tengo con respecto miren, si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Eso, ténganlo claro. O sea, para hacer rentable una planta, tenemos que medir, tenemos que tener indicadores. Y ojo, una de las mejores virtudes de una compañía es la agilidad. Ojo, la agilidad. Tenemos que ser ágiles. Y la de vivir el negocio diariamente con los indicadores de cada uno de nuestros procesos. Oiga, eso lo debemos tener ahí. Ojalá se lo pudiéramos meter a todo el mundo con una vacuna, ¿verdad? Venga, lo vacunamos para que usted viva los indicadores día a día. Esa es la clave para ser rentables, ágiles y vivir el negocio diariamente con los indicadores de cada uno de nuestros procesos. Pero ojo, tenemos que comunicar los indicadores a nuestra gente, tenemos que bajar los indicadores a nuestra compañía, que no se queden en el jefe, en un lindo computador. Tenemos que aprender a comunicar. Al final voy a hacer una reflexión sobre el tema. Y bueno, aquí están indicadores, aquí hay un ejemplo de indicadores, no hay muchos, ¿no? ¿Qué quieren? Costo de mantenimiento de producción, desviación estándar, todo el mundo sabe la desviación estándar de sus concretos y qué es lo ideal, ¿verdad? Todo el mundo sabe los ahorros que mes a mes obtiene por tener una metodología de optimización de sus diseños. Todo el mundo sabe cuánto son los metros cúbicos por mes, cuál es el factor de llenado, cuál es el número de míser efectivos que tiene, la contribución 1, ¿verdad?, del negocio, etcétera, etcétera. La resistencia promedio que vende. En fin, miren, en el mundo del concreto hay muchos indicadores. Aquí hay algunas ideas, ¿no? O sea, pero la reflexión es cuáles manejamos. ¿Realmente lo estamos haciendo?
realmente tenemos valores confiables, porque ojo, esto nace del presupuesto, desde el momento en que estructuro mi parte contable, ¿no? Porque si yo no tengo estructurado los costos desde el punto de vista de contabilidad, puedo tener información errónea y puedo estar teniendo indicadores que no me dicen la verdad. Entonces, fíjense que desde el momento en que estructuro mi negocio contablemente, debo trabajar para que todo esto, para poder medir estos indicadores de una manera confiable y que me sirvan para gerenciar el negocio. Bueno, aquí hay indicadores de agua, por ejemplo. ¿Cuántos metros cúbicos por metro cúbico de concreto me consumo de agua? ¿Entiendes? En fin, de acuerdo a la producción. ¿Cuántos dólares por metro cúbico? ¿Cuántos pesos, dependiendo del país, me gasto en agua, ¿no? Y lo mismo en energía. Por ejemplo, ¿cuántos kilovatios por metro cúbico consumo mes a mes en toda mi operación? 3.7 o 3, si lo estoy disminuyendo, si estoy incrementando. En fin, todas estas cosas hay que medirlas, ¿verdad? Porque, bueno, y esto, y mirándolo desde el punto de vista de sostenibilidad, los consumos de agua y de energía son parte de lo que, pues, uno cuando mira si una planta está estructurada bien y manejando bien sus indicadores ambientales, pues mira el consumo de agua y energía, ¿no? Pues son recursos no renovables, ¿no? Y bueno, aquí les muestro fotos, paradigmas que tenemos en las operaciones. Por ejemplo, uno llega a operaciones y tenemos 1000 metros cúbicos, 2000 metros cúbicos almacenados de agregado. ¿Y cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación? No, es que desconfío de mi proveedor. Es que no tengo confiabilidad del proveedor. No, por Dios, trabajemos con el proveedor. O sea, pero no puedo tener, es que esto cuesta plata financieramente, ¿no? O sea, y desperdicio, porque cuando llueve, el viento, todos los días se lleva medio kilito, ¿verdad? Y medio kilito todos los días y la lluvia se lleva 10 kilitos, por decir un ejemplo, y esa plata, eso es plata muerta ahí, ¿no? A solo que el proveedor me la dé en consignación, que no he visto casos, pero no es lo normal que un proveedor me tenga 1000 toneladas de consignación de materiales en mi planta de concreto. Eso sería ideal, ¿no? Pero obviamente también hay que pensar que hay que tener, porque aquí va a haber un desperdicio por manejo de este inventario, ¿no? Pues estos son paradigmas que a veces tenemos y que hacen que nuestras operaciones no sean rentables. Por ejemplo, mire, este fue un caso real. Todos estos casos que les estoy mostrando son casos reales. Que de pronto, como comenté, Mauricio se acuerda. Mire, esta era una operación que tenía $500,000 de aditivos tirados en el patio. $500,000, señores. $500,000 de aditivos tirados en el patio, dañándose. Señores, hay que hacer una buena gestión de nuestras materias primas. ¿Para qué tengo $500,000 de inventario de aditivos? Hombre, es una locura. Finalmente, esto termina siendo que muchos tanques se vencen y toca botar el aditivo y es plata que se pierde, rentabilidad que se deja en la mesa. Por ejemplo, miren, aquí hay fotos de cosas, por ejemplo, de ollas que están llenas de concreto, chatarra, equipos, todo. Hombre, se puede hacer una cosa, yo puedo tener mis equipos como están en esta foto después organizaditos. Esta es foto real de una planta que tuvimos, donde después de encontrar toda esta vaina, todo esto que ustedes ven aquí, todas estas locuras, convertimos eso en organizamos los equipos, los mantuvimos, creamos un plan de trabajo con los equipos para de mantenimiento de los equipos no operativos, por ejemplo, porque aquí hay equipos no operativos, cuando son empresas grandes, ¿no? Que tienen equipos no operativos. Todo eso hay que contemplarlo, ¿no? Por ejemplo, miren, antes y después, esta era una planta que era así, como la pueden ustedes ver aquí, sin piso en concreto, sin nada de mortero, oficinitas muy feitas. Poco a poco se fueron convirtiendo en esto, poco a poco. ¿Y de dónde salió este pavimento? ¿Saben de dónde salió todo este pavimento? Salió de las devoluciones o los concretos que los clientes nos devolvían porque ya se le había, entonces después se nos convertía en un problema a nosotros y nosotros lo que hicimos fue convertirlo en una oportunidad. Entonces decidimos planear cómo vamos a pavimentar toda la planta con los
las devoluciones de los concretos que a veces nos hacen los clientes porque piden más concreto, o por devoluciones que los clientes nos hacen porque el concreto llegó con asentamientos mayores y no lo aceptaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es convertir una, una adversidad en una oportunidad, ¿verdad? Entonces, si uno lo hace y lo planea bien, podemos hacer plantas muy bonitas. Esta apenas estaba en ese proceso de construcción, aquí ya va a ir más avanzado, aquí ya teníamos zonas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se puede hacer si lo planeamos, si lo planeamos. Aquí, por ejemplo, si hablamos de responsabilidad social, mire, aquí todos los concretos que nos llegaban hicimos legos y lo que se planteó fue, venga, tenemos unos arroyos en las comunidades, en la comunidad cada vez que llovía, aquí en esta foto lo pueden ver, se les inundaba las casas porque se taponaba el tema, porque todo estaba, el arroyo no estaba bien canalizado. Entonces lo que hicimos, venga, vamos a hacer un tema con la comunidad y vamos a hacer legos de tal manera que construyamos y hagamos un canal que bien hechecito, que sirva para canalizar las aguas correctamente y evitar y eliminar este tipo de cosas que le sucedía a la comunidad y todo este desbarrancamiento que se estaba dando en esos canales que estaban muy aledaños a la planta de nosotros. Por ejemplo, convertir, oiga, uno a veces va a las concreteras, ¿verdad? Y encuentra, la verdad, no tenemos ni siquiera un lugar donde la gente pueda comer dignamente, ¿verdad? Hombre, eso lo podemos hacer, pues, estos fueron contenedores partidos en la mitad que tú tenías, después te los podías llevar si querías. Y hacer una zona verde no cuesta nada, porque miren, aquí están la foto, es coger los cilindritos, organizarlos bien bonitos, sus pasos peatonales hechos también con devoluciones de los clientes o con concretos que el cliente no pudo consumir y nos los mandó para la operación y nosotros se nos volvió un problema. Vea, hay muchas cosas que podemos hacer para hacer más bonitas, más rentables, más sostenibles nuestras operaciones. Perdón, no sé qué pasó aquí. Un momentico aquí. Ok. Bueno, aquí también otras cosas después de este proceso de mejora, también teníamos, por ejemplo, eh, todo el tema de desecho, de manejo de residuos, de manejo de plataforma de operación. Oiga, es que es más fácil inspeccionar una volqueta de agregado desde aquí, más rápido, más eficiente, que es más fácil de planificar ese tipo de cosas. Vamos a canalizar nuestra planta de tal manera que las aguas las llevemos a un punto y podamos utilizarla después en la producción, ahorramos agua. Todo eso es rentabilidad, ¿verdad? Pero desafortunadamente no pensamos en esas cosas cuando hacemos nuestro diseño de la infraestructura de nuestras plantas. Y bueno, créanme que todas esas cosas van a tener un impacto financiero, ¿no? Todas esas cosas. Cada una de las cosas que yo haga en estos modulitos, en estas acciones, van a tener un impacto financiero en la compañía y van a hacer que mi gross profit o mi ganancia bruta se incremente, ¿verdad? Créanlo y ténganlo por seguro que va a ser así. Lo único que necesitamos es voluntad de hacerlo. Y por eso yo hago finalmente estas reflexiones. Estas reflexiones que para mí son muy importantes. Hay que pasar del saber al hacer, señores. Tenemos que pasar de que saber que todas estas cosas se pueden hacer a hacerlas, ¿verdad? O sea, no podemos quedarnos en buenas intenciones, porque sí, muchas veces yo les juro que muchos de ustedes por ahí de pronto pueden estar apuntando cualquier cosita de la que yo diga, pues, oiga, esto lo voy a implementar. Pero finalmente, a veces nos quedamos en buenas intenciones. Tenemos que pasar de las buenas intenciones a los hechos. Y no olvidemos que para pasar del saber al hacer, hay que hacer seguimiento, hay que hacer coaching, hay que hacer tutoría a la gente y a todo lo que hacemos, ¿verdad? Y una cosa todavía mucho más importante, que siempre yo en mis conferencias donde pueda meter las meto,
Yo digo, lo que no se comunica no existe, señores. Y no se olviden que la comunicación genera acciones y las acciones son las que generan mejoras. Y muchas veces nosotros como líderes, incluso como dueños de operaciones de concreto, creemos que comunicarle a mi gente cuánto nos ganamos mensualmente, o sea, eso es un secreto, eso, no, señores, o sea, hay que comunicar las cosas buenas y las cosas también no buenas, ¿verdad? Las cosas por mejorar. O sea, eso genera valor en las organizaciones. O sea, no podemos estar siendo egoístas con la comunicación y hay que tener unos procedimientos de comunicación que permitan que toda organización conozca hacia dónde vamos, cuáles son las metas, los objetivos para poder hacer la organización más rentable y más sostenible. Bueno, eso era un poco lo que les quería comentar hoy. No sé si hay preguntas, Manuel, Vicente. Claro, por supuesto, Hernán, muchas gracias por esta presentación. Les queremos agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores Alión y OMAT. Tenemos acá unas preguntas. Nos preguntan, ¿qué norma debe cumplir la planta para que entregue un concreto certificado? ¿Y qué planta recomienda para colocarla en el proyecto que va a utilizar mixer, dosificadora o con mezclador? Bueno, ok. Bueno, eh, perdón, o sea, entendí que qué planta debo utilizar, un mezclador o una dosificadora, ¿verdad? Y bueno, Sí, en realidad eh, son dos preguntas. Si quieres, arranquemos con la primera. ¿Qué norma debe cumplir la planta para que entregue un concreto certificado? bueno, mire, hay una norma en Colombia, por ejemplo, en Colombia la norma es la norma NTC 3318, 3318. En la ACTM, si no me equivoco, es la ACTM C94 o 33, no me acuerdo ahora mismo, la norma para los que no son colombianos. Pero creo que entre esas dos está. La norma colombiana es la NTC 3318. Ojo, es una norma que te dice cómo debes tú producir concreto. Ojo, no es una norma que certifica, ¿no? Pero si tú demuestras que tú cumples todos los parámetros que esa norma te dice, tú puedes decir, mire, yo cumplo en ETC 3318 y por lo tanto estoy haciendo un concreto o produciendo un concreto con todos los estándares que se deben tener. O sea, no, en Colombia yo me acuerdo con Manuel Lacarro, que está aquí también presente, creo, estábamos trabajando con la federación en su momento de buscar una certificación exclusiva para producción de concreto. Ese proyecto lo estábamos trabajando con Manuel. Bueno, yo me retiré un poquito de eso, pero sí pueden hacerse. O sea, es un tema que a través de la federación yo diría que se podría pensar o a Socreto, no sé, pensar en buscar cómo certificar producciones de concreto, ¿no? O sea, pero no hay una certificación netamente. Hoy lo que existen son certificaciones ISO 9001, que de alguna manera te indica que tú tienes un sistema de gestión de calidad que asegura la calidad de tu compañía. Pero una norma certificadora propiamente dicha, donde te den un carnet que está certificado para producir concreto, no. ¿Ok? No, no la conozco en este momento. Hay organizaciones como la NRMSA de Estados Unidos que tienen certificaciones de ese estilo, ¿no? Y la otra pregunta, por favor, Vicente. Claro, la otra pregunta es, ¿y qué planta recomienda para colocarla en el proyecto que va a utilizar mixer, dosificadora o con mezclador? Que va a utilizar Mixer, cuando hablo de Mixer, que va a usar carro, Mixer, el carro de transporte, ¿verdad? Bueno, eso ahí, miren, o sea, yo entiendo la pregunta, o sea, miren, eso, hoy hay dos escuelas, digámoslo así, la escuela americana, que es la escuela gringa, que básicamente es una escuela de usar plantas dosificadoras, y la escuela europea, que es la escuela de usar plantas premezcladoras. Miren,
La experiencia, lo hemos hecho estudios, dependiendo, si tú tienes bien diseñado tu planta y es una planta, depende del tipo de proyecto de lo que tú vayas a hacer, porque si es una planta fija para atender un buen mercado y tú quieres ser más rentable, eh, yo personalmente recomiendo una planta premezcladora, ¿ok? Y ojalá que yo pudiera comprar una planta dual. ¿Qué es una planta dual? Una planta que cuando yo tenga que hacerle mantenimiento a la mezcladora, la pueda usar como dosificadora en ese día que yo le estoy haciendo mantenimiento a la mezcladora de la planta premezcladora. O sea, hoy en el mercado existen esos dos tipos de plantas. ¿Y por qué recomiendo una planta premezcladora? Señores, porque es que una planta premezcladora te da menos desviación estándar en los concretos, entonces tú puedes optimizar de una manera más rápida tus diseños y vas a ahorrar mucha plata. Bien, mucha platica ahí. No sé si con eso respondí la pregunta, pero Listo, perfecto. Acá tenemos otra pregunta que nos dicen, si quiero instalar una planta dosificadora para producir y vender concreto de manera comercial, ¿cuál debe ser el número de bachadas que usted recomienda para surtir un camión de 7 metros cúbicos? bueno, eso depende de la capacidad de la planta, ¿no? Porque si yo tengo una planta dosificadora que tiene una capacidad para hacer una bachada de 7 metros cúbicos, pues hágala. ¿Cuál es el problema, no? Sí, hágalo, o sea, ¿me entiendes? O sea, y yo lo que haría es, bueno, la NTC, por cierto, la NTC 3318, en uno de sus anexos, si no me equivoco, anexo B, dice cómo revisar la homogeneidad de mi producto. Entonces, si yo tengo una planta que tiene una capacidad de 7 metros cúbicos de bachada y tengo un mixer de 7 metros cúbicos, pues si yo lo puedo dosificar en una sola bachada, pero lo único que tengo que hacer es revisar que la homogeneidad, tal como me lo indica la NTC 3318, se cumple. Si yo logro con mi mixer y con mi planta cumplir los parámetros de homogeneidad que la NTC 3318 me solicita, pues no hay ninguna razón para que yo no lo haga. Ahora, si mi homogeneidad se ve afectada por ser una bachada completa de 7 metros cúbicos, pues ahí tengo que revisar si es conveniente o no hacerlo de 7 metros cúbicos o partir en dos bachadas mi producción de concreto. No sé si también con eso respondo la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí hay otras dos últimas preguntas. ¿En Colombia cuentan con equipos recicladores de concreto o cómo realizan este proceso dado la cantidad de desmonte que se genera en planta? Sí, la verdad sí, en Colombia ya hay empresas que tienen recicladores, pues no digo marcas porque bueno, pero sí, hay empresas que tienen, ni digo nombre de las empresas, porque pues, esa no es la idea. Pero sí, en Colombia usamos recicladores para cuando se devuelve un concreto, se pueda separar la lechada y la arena y la grava, ¿verdad? Y incluso, por ejemplo, en mis vidas pasadas, en todos los trabajos que hicimos, la lechada también se utiliza para la producción de concreto. O sea, ya hay experiencia en eso. Hay que quitarnos los paradigmas de muchas personas que piensan que usar la lechada del concreto, la lechada que sale de esa separación a través de los recicladores es un pecado. No, señor, no es un pecado. Es un pecado botar eso y después buscar más recursos naturales. Eso sí es pecado, ¿no? Pero obviamente eso hay que hacerlo, eso no se hace sino con pruebas. Uno tiene que saber hasta qué porcentaje de esa lechada echa uno reemplaza agua por esa lechada para no afectar la calidad de los productos, ¿no? Pero se puede hacer, existe en Colombia, lo conozco en Ecuador, lo conozco en El Salvador, fíjese, Salvador, lo conozco en varios países de Colombia, conozco eso. Perdón, varios países de Latinoamérica. Listo. Y la última pregunta que tenemos es, ¿los costos de mantenimiento son mayores en las premezcladoras o las dosificadoras? Bueno, mira,
indudablemente los costos de mantenimiento son un poco mayores en las premezcladoras. Pero bueno, ojo con lo que voy a decir. Sí, es un poco mayor en la premezcladora, pero es que ese costo de mantenimiento lo reemplazas por menos costo de mantenimiento de 30 o 10 o 15 o 20 carros mixer que tú tienes para producir todo concreto. O sea, estás cambiando el costo de mantenimiento de un equipo, que es la planta premezcladora, versus la disminución de costo de mantenimiento de 20, 30, no sé cuántos mixer tienes en tu operación, porque cuando tú utilizas una planta premezcladora, listo, el costo de mantenimiento es mayor en la planta, pero se te disminuyen los costos de mantenimiento y sobre todo los costos de gastos de olla, de la olla de los mixer, porque al tener una planta premezcladora, tú no tienes que revolucionar tanto el carro y por lo tanto las ollas te desgastan menos. Y además ¿cómo se diría? Todo el chasis y todo, porque cuando tú estás rotando la olla, el chasis y todo el equipo está vibrando, ¿no? Y esa vibración ocasiona que tú tengas que hacer mantenimiento con más periodicidad en los mixer que cuando utilizas una premezcladora. Entonces, en conclusión, sí cuesta un poco más el costo de mantenimiento de una premezcladora, pero, pero por otro lado vas a disminuir muchos costos de mantenimiento en los mixer. Entonces, señores, yo pienso que si haces un estudio juicioso, puedes llegar a la conclusión que es más barato el costo de mantenimiento que de una mezcladora que de 20 mixer, ¿no? Ok, perfecto, Hernán. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Muchas gracias por su asistencia. Les comparto el temario que vamos a hacer en nuestro tercer ciclo de conferencias para jefes de planta. Nuestra próxima conferencia es el próximo viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana, hora Colombia, y va a ser sobre planeación de ventas y operaciones, a cargo del ingeniero Enrique San Román. Por el chat les compartí el link y esperamos poder contar con su participación el próximo viernes. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. 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 Gracias, Hernán. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.